Hola a todos, bienvenidos a el podcast Epistemología en la Educación, un espacio donde exploraremos ideas que transforman nuestra comprensión del mundo y en especial de la educación. Hoy nos sumergiremos en un tema fundamental para cualquier profesional de la educación, la epistemología. Abordaremos su profunda relación con el quehacer pedagógico y los desafíos que enfrenta en nuestra compleja realidad actual. Este análisis surge de una profunda reflexión académica sobre cómo construimos y validamos el conocimiento en los entornos educativos. A lo largo de los próximos minutos discutiremos tres ejes principales: la relación intrínseca entre la filosofía y la educación, las funciones claves de la epistemología en el ambiente educativo, incluyendo su implicación práctica en la formación de docentes y la investigación, y finalmente los retos y desafíos contemporáneos que esta disciplina afronta. Contamos con un equipo de docentes conformados por Mari Liliana Solaque Riveros, licenciada en Lenguas Castellanas y Comunicación, con maestría en Gestión de la Información Educativa; Diana Alejandra Orozco López, licenciada en Lenguas Modernas, con maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas en la Educación; Yolanda Rubiano Aguilera, licenciada en Lenguas Castellanas, con maestría en Pedagogía; Fabián Arenas Padilla, con maestría en Gestión Tecnológica Educativa, y como su presentador, el de Fabián Ibargüen, ingeniero ambiental con maestría en Didácticas de la Biología y la Geología. Hola a todos y bienvenidos a Epistemología y Educación, el podcast donde desglosamos ideas complejas para hacerlas accesibles. Hoy nos sumergimos en una relación fundamental, la de la filosofía y la educación. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se entrelazan el pensamiento profundo y la forma en que aprendemos? Empecemos con lo básico, que es la filosofía. Es la búsqueda incesante de la verdad, de entender nuestra existencia, el conocimiento, la moral. Es la disciplina que nos enseña a cuestionar, a argumentar, a pensar críticamente. Y dentro de ella tenemos la epistemología, que es una rama vital que se dedica a estudiar el conocimiento mismo. ¿Cómo lo adquirimos? ¿Cómo sabemos que algo es verdad? ¿Cómo lo organizamos y lo aplicamos en nuestra vida? Ahora pensemos en la educación. No es solo ir a la escuela o a la universidad. Es un proceso dinámico para aprender, adquirir habilidades, valores, transformar a los individuos en seres críticos y reflexivos. Pero seamos honestos, en nuestra educación enfrenta desafíos, programas descontextualizados, desconexión con la realidad social y a veces hasta un desinterés por el conocimiento tradicional. Aquí es donde entra en juego la magia de la conexión entre la filosofía y la educación. La epistemología, con su enfoque en la naturaleza del conocimiento, es la brújula para la educación. Nos obliga a reflexionar profundamente sobre cómo enseñamos y cómo aprendemos. Nos ayuda a diseñar currículos que realmente se adapten a las necesidades actuales de nuestra sociedad. Gracias a ella podemos identificar métodos pedagógicos más efectivos que fomenten el pensamiento crítico y la creatividad de nuestros estudiantes. Piensen en ello, la epistemología nos invita a ver el conocimiento no como algo estático, sino como un proceso en constante evolución, sujeto a críticas y a mejoras. Nos impulsa a adoptar una visión más compleja de la enseñanza, reconociendo que factores como la cultura, el entorno y las experiencias individuales son cruciales en cómo construimos el saber. En definitiva, la integración de la epistemología en la educación no es una opción, es una necesidad. Es el camino para crear sistemas educativos que realmente respondan a los desafíos del siglo XXI y preparen a nuestros jóvenes para un mundo que cambia a cada instante. Esperemos que esta reflexión les haya sido útil. Gracias por acompañarnos y los invito a escuchar la siguiente intervención. Hablemos de la función de la epistemología en la educación. La epistemología, en palabras simples, es la teoría del conocimiento. La epistemología es como ese espejo que nos hace pensar lo que enseñamos. Si nos preguntamos cómo sabemos lo que queremos saber, quién valida ese saber, con qué criterios, qué saberes quedan por fuera, esos interrogantes son fundamentales dentro del proceso educativo porque nos ayudan a repensar el conocimiento y a cuestionar lo establecido. Nos aportan parámetros para evaluar métodos, teorías y prácticas y nos orientan hacia un enfoque reflexivo, específico e integral.
Entonces la epistemología tiene un papel clave en el desarrollo educativo cuando nos permite, por ejemplo, mirar críticamente lo que enseñamos, cuestionar nuestras prácticas, abrirnos a nuevas formas de comprender el mundo. Así que pensar epistemológicamente es un acto de resistencia. Miremos las implicaciones prácticas de la epistemología en el desarrollo educativo. Teniendo claro que la epistemología aporta una mirada crítica sobre cómo se construye y transmite el conocimiento, gracias a esa mirada se replantean diseños curriculares haciéndolos más críticos e inclusivos. Se replantean los contenidos, los métodos de enseñanza, las formas de evaluación. Se abren espacios para pedagogías más activas y que liberen el pensamiento. Se genera un gran impacto en el aula, en la política educativa y en el día a día de los estudiantes y docentes. Hablando del docente, la formación docente, una de las preguntas que más nos inquieta, ¿qué formación necesita un docente hoy? La epistemología es clave en la formación del profesorado. Los docentes no solo deben saber enseñar contenido, sino comprender cómo se valida, construye y cuestiona el conocimiento. Necesitamos docentes que piensen, que cuestionen, que no repitan lo que les enseñaron, sin pasarlo por su propio filtro. Y esto se logra con reflexión constante, con diálogo, con humildad. Sin epistemología, la formación docente corre el riesgo de convertirse en un entrenamiento técnico sin pensamiento. Otro espacio donde la epistemología se vuelve vital es en la investigación educativa. Y no hablo solo de quienes escriben artículos o hacen doctorados, me refiero a esa actitud investigativa del docente que se pregunta todos los días por qué sus estudiantes aprenden o no aprenden, qué está pasando con su contexto, cómo puedo hacer mejorar su tarea. Como lo aprendimos en la lectura de Andrade y Rivera, la epistemología en la investigación permite reconocer errores, sesgos, limitaciones y también abrirse a metodologías diversas, interculturales y críticas. Es decir, que nos ayuda a no caer en el autoengaño académico, a buscar con honestidad, a aceptar que incluso nuestras certezas pueden ser revisadas. Por último, y para mencionar otros aportes relevantes de la epistemología, podemos decir que esta tiene una gran influencia en las políticas públicas, en el diseño curricular y en los procesos de reforma educativa, fomentando una educación más adaptada a las realidades sociales, culturales y territoriales. Hola y bienvenidos a El Guía del Saber, habilidades de un docente para fomentar el pensamiento crítico, el podcast donde exploramos el corazón de la educación. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para cualquier educador del siglo XXI, las habilidades que se necesitan para cultivar el pensamiento crítico en el aula. Y no estamos hablando solo de enseñar a los estudiantes a debatir, estamos hablando de algo mucho más profundo. Olvidemos la idea del profesor como una enciclopedia andante. El rol del docente ha evolucionado. Ya no se trata de transmitir información de forma mecánica, sino de ser un facilitador y un mediador en el proceso de aprendizaje. El verdadero reto es guiar a los estudiantes para que construyan su propio conocimiento. Pero ¿cómo se hace eso? La clave está en la reflexión constante del propio docente. El pedagogo debe preguntarse continuamente qué enseña, cómo enseña y por qué enseña. Ese es el primer y más importante paso. Entonces, ¿cuáles son las habilidades concretas que se desprenden de esta reflexión? Hay 3 pilares esenciales. Primero, las capacidades intelectuales propias del docente. Hablamos de la habilidad para comprender, analizar, evaluar y sintetizar el conocimiento. Esto le permite ir más allá del libro de texto y diseñar experiencias de aprendizaje que realmente activen la mente de sus estudiantes, porque él mismo domina la información, no solo la repite. Segundo, la capacidad de fomentar habilidades específicas en los estudiantes. No basta con decirles que piensen, hay que darles las herramientas. El docente debe ser experto en desarrollar el razonamiento lógico, la comprensión lectora profunda y las habilidades argumentativas. Esto significa que en el aula no solo escuchamos, sino que debatimos, construimos textos y justificamos nuestras ideas con evidencia. Y la habilidad más importante es que el docente debe convertirse en un intelectual. Alguien con un pensamiento libre y crítico, que no se deja influenciar por discursos sin fundamento. Solo así puede inspirar a sus estudiantes y a cuestionar la información, a diferenciar lo que tiene sustento de lo que no, y a no dejarse llevar por alineaciones. En conclusión, la labor del docente moderno va mucho más allá de una pizarra. Es una labor de acompañamiento intelectual que busca un propósito superior, formar individuos capaces de pensar por sí mismos, de tomar decisiones con autonomía y de actuar sin imposiciones.
Este es el verdadero desafío y la gran recompensa. En la actualidad, la epistemología deja de ser un tema abstracto y cobra importancia central en la definición de qué enseñar y cómo hacerlo. La cuestión ya no se limita a preguntar qué saben los estudiantes, sino cómo saben, cómo aprenden, de qué formas acceden y legitiman el conocimiento. De esta manera, cuestionarse sobre cuáles son los retos y desafíos de la epistemología en la actualidad cobra relevancia y nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de la epistemología para el campo educativo, puesto que proporciona diferentes enfoques pedagógicos que puedan responder a los requerimientos de la sociedad actual, caracterizada por la inclusión de nuevas tecnologías que impactan en el sector educativo, como lo menciona Andrade. Otro reto para la epistemología en la actualidad consiste en fomentar un pensamiento crítico de manera contextualizada, es decir, que la filosofía busca generar una reflexión sobre el propio pensamiento, y un reto de la epistemología es que este pensamiento crítico que se desarrolla también tenga en cuenta el contexto de las personas a nivel social, económico, político, cultural, entre otros, lo cual configura el conocimiento, como lo menciona Aguirre y Melgar, entre otros. Asimismo, este desarrollo de pensamiento crítico contextual debe llevar al análisis de la información que se brinda en los diferentes medios tecnológicos, en redes sociales e inteligencia artificial, el cual es un desafío para la epistemología. De esta manera, otro reto para la epistemología que también tiene que ver con el contexto es la necesidad de la descolonización educativa, que cuestione narrativas dominantes en el currículo y que busque una justicia social. En pocas palabras, como lo plantea Messen, es relevante legitimar los saberes situados, teniendo en cuenta las múltiples perspectivas de los diferentes entornos y saberes, por ejemplo, los entornos indígenas, ya que estos hacen parte de la construcción del sujeto en relación con el conocimiento, promoviendo así epistemologías alternativas, emancipadoras y contextualizadas. Como cierre y conclusión de este podcast, hemos recorrido la fundamental interpretación entre la epistemología y la educación. Hemos visto cómo la filosofía nos ofrece el andamiaje para entender el propósito de la educación, mientras que la epistemología nos dota de las herramientas para comprender la naturaleza, construcción y validación del conocimiento. Hemos reflexionado sobre el rol irreemplazable del docente en el fomento, el pensamiento crítico, y hemos identificado los complejos desafíos que nuestra disciplina afronta en el área actual. Personalmente, este ejercicio de reflexión y diálogo nos ha permitido consolidar una visión más holística y crítica de nuestra profesión. Nos ha enseñado que la educación no es solo impartir contenido, sino un proceso dinámico de conciencia y transformación social. La integración de la epistemología en nuestra formación es indispensablemente transformadora. Nos equipa para ir más allá de la superficie, para cuestionar supuestos, para diseñar pedagogías más significativas y para fomentar ciudadanos realmente empoderados. Este entendimiento profundo del conocimiento nos prepara mejor para los retos de un entorno educativo en constante evolución y para contribuir de manera más efectiva a una sociedad más justa y consciente. Agradecemos a nuestra audiencia por habernos acompañado en esta valiosa reflexión. Esperamos que este podcast haya sido de gran provecho. Hasta la próxima.